Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Natalia Calvi nos va a hablar de las coberturas que existen en el mercado de seguros para brindar protección a los dueños de perros peligrosos contra los daños que puede provocar su animal. Ezequiel Marañón va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a brindar información también de seguros de vida y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Agustín Echevarne para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y comenzamos con lo sucedido a nivel local, donde las acciones y los bonos argentinos subieron hoy alentados aparentemente por la creciente cercanía de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Javier Milei señaló el sábado en la Asamblea Legislativa que en los próximos días va a enviar este nuevo acuerdo al Congreso para su tratamiento. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro. Gracias por estar aquí. Bueno, y hoy también, Ezequiel, hubo un rumor de que el organismo le daría, ¿no?, a la Argentina 20.000 millones de dólares, no más de lo que se esperaba. Sí, la verdad, en principio el acuerdo, la autorización que iba a pedir en el Congreso era un acuerdo sobre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Esta noticia, la verdad que nos sorprendió un poco, pero bueno, todo conlleva que baje el riesgo país y por eso veamos hoy todos los bonos en verde, ¿no? Sí, los bonos y las acciones, ¿no?, también tuvieron un buen desempeño hoy, a pesar, ¿no?, de que en los mercados globales hubo una repercusión negativa, ¿no?, de la intensificación de la guerra comercial de Trump, ¿no? Sí, de todas formas, esto arrancó el sábado con la ratificación en la Asamblea Legislativa del rumbo económico. Me quedó una frase del presidente que dijo: no vamos a aumentar la cantidad de dinero, demostrando claramente su intención de seguir con el ajuste fiscal y justamente no negociar ese equilibrio fiscal para justamente llevar el país a una estabilidad y que esa estabilidad, junto con el acuerdo del fondo, sea lo que el mercado bursátil tome de forma positiva, ¿no? Y veamos todos los verdes que vimos hoy. En este contexto, Ezequiel, ¿ves oportunidades de inversión en el mercado financiero local? Sí, en el mercado financiero local, justamente lo que decía de la estabilidad macroeconómica, podemos hablar de las acciones de IRSA. IRSA es una empresa que es representativa 100% del sector inmobiliario, se dedica no solamente a edificios, oficinas, casas residenciales, sino que además es tanto en la parte comercial. De hecho, el 66% de su facturación el año pasado fue a través de los centros comerciales y shopping. Es una empresa que viene creciendo mucho y se estima que para este año va a triplicar en términos relativos el beneficio neto de la compañía. Así que las acciones de IRSA creemos que hay una oportunidad importante. Hoy el ADR roza los $14 y creemos que podría hasta 17, 18 dólares puede llegar. Muy bien, una recomendación entonces para tener en cuenta. Vamos a continuar ahora con información de seguros. Y cada tanto se registra algún incidente con algún perro peligroso que ataca, ¿no?, a una persona o a su mascota, causándole daños. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, Natalia, ¿qué coberturas, ¿no?, existen en nuestro mercado contra la posibilidad, ¿no?, de que un perro peligroso le provoque daño a alguna persona, ¿no?, esto que decíamos recién? Bueno, en el mercado tenemos varias coberturas que pueden llegar a adaptarse, pero tenemos coberturas específicas también. No tenemos que olvidar que las razas de perros potencialmente peligrosos están reglamentadas en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades que la tiene reglamentada, con la ley 4078, y dice que las razas de perros potencialmente peligrosos deben estar registradas y también debe tener un seguro de responsabilidad civil obligatoria, claro, que cubra el daño que este animal potencialmente peligroso le puede hacer a un tercero. ¿Sí? Hay algunos casos existen algunos casos en la Argentina en los cuales se está dando este tipo de demandas de los dueños, de las víctimas hacia los dueños de los animales potencialmente peligrosos.
Y uno se pregunta cuáles serían estos animales, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, un perro más grande, más chico. Bueno, hay una delimitación de 17 razas de perros y además hay como una determinación de cruzas entre estas razas que dan ciertas especificaciones, por ejemplo, más de 20 kilos, el cráneo más grande de lo normal. Bueno. Pero bueno, estas coberturas las ofrecen las compañías del mercado justamente contra los eventos que pueden generar estos animales, ¿no? Exactamente. La idea es tener las compañías que tienen, bueno, coberturas de responsabilidad civil, hechos privados para mascotas y coberturas de responsabilidad civil para razas de perros potencialmente peligrosos, específicas. Son dos tipos de coberturas. Se pueden encontrar en los combinados familiares, algunas compañías, por ejemplo, Colón Seguros en su Hogar Premium tiene una cobertura específica para esta situación. ¿Se pueden contratar dentro del combinado familiar o en forma separada también, ¿no? Se puede contratar de las dos maneras, o sea, cada compañía ofrece, digamos, en su portfolio algunas compañías tienen la cobertura específica y otras no solamente la específica, sino también que la incorporan a su combinado familiar. La verdad es que hay muchas posibilidades y también existe, bueno, como decía, la responsabilidad civil hechos privados. Hay que tener en cuenta esto. Las mascotas están cubiertas en la responsabilidad civil hechos privados y tiene que estar especificado en póliza la cobertura para responsabilidad civil de perros de razas potencialmente peligrosas. Son dos cosas diferentes, no está incluida directamente en la responsabilidad civil hechos privados, sino que son dos coberturas diferentes y es bueno saberlo porque hay que leer la póliza para tenerla en cuenta, ¿no? Uno tiene que pedir, ¿no?, que lo incorporen, que lo incluyan en la póliza justamente. Exactamente. Siempre el productor asesor de seguros te puede asesorar sobre estas coberturas y la verdad es que hay una variedad hoy en día en el mercado, ya que existe esta ley que hace que sea obligatoria, así que hay una variedad y se puede contratar por separado con un productor asesor de seguros. Bueno, un tema realmente importante para tener presente a aquellas personas justamente que tienen un animal peligroso. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y nos vamos a trasladar al ámbito internacional, donde hoy los principales índices bursátiles de Estados Unidos se tomaron un respiro del muy mal comienzo de este mes como consecuencia del temor a una recesión global provocada por la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ezequiel, bueno, mucha volatilidad, ¿no?, en los mercados internacionales en estas primeras semanas de la presidencia de Trump. Sí, la verdad creíamos que Trump iba a arrancar por la baja de impuestos, por la desregularización y fue por lo último tal vez, que era meterse en una guerra comercial con las potencias. La realidad es que en Estados Unidos el índice de confianza del consumidor está en los niveles más bajos del año 2021 y esto es lo que genera ruido e incertidumbre y hace que el inversor salga de instrumentos de renta variable, como son las acciones, y vaya a un lugar seguro como son los bonos del tesoro, ¿no? Porque este ruido, esta incertidumbre, lo que puede generar es justamente una caída en la actividad económica y una inflación. Si bien los últimos datos de Estados Unidos, la inflación interanual en el 2,6% y la actividad económica, proyectando el último trimestre del 2024, creció 2,3%, de persistir este conflicto podría alterar estos índices, ¿no? Sí, viendo, ¿no?, justamente uno de los principales índices bursátiles, el de más referencia, el S&P 500, ayer, ¿no?, llegó a estar cerca de 8% abajo, ¿no?, en relación a un máximo que vimos hace no muchos días, por ahí 10 días, ¿no?, que vimos el último máximo. ¿Crees que esto presenta alguna oportunidad o crees que va a haber más bajas en estas próximas semanas? Sin dudas la caída sí de los tres principales índices, S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Es una corrección, nosotros queremos dentro del ciclo alcista, no queremos que esto haya cambiado el ciclo y estemos en un ciclo bajista, por lo cual claramente hay oportunidades de compra. Nuestro consejo es que quien haya tomado ganancias y actualmente esté líquido, mantenga esa liquidez. En el peor de los casos puede ir a una caución, puede ir a una letra corta, pero está bien tal vez este tiempo mirar de afuera y ver qué oportunidad aparece en este tiempo. Si queremos ser un poquito más arriesgados,
Hay una oportunidad que nosotros creemos en Vista Oil. Hoy cerró el CEDAR de Vista Oil, 10% abajo, y creemos que es una empresa con una proyección y unos índices muy interesantes. Una oportunidad para aprovechar. Muy bien, con estas recomendaciones de Ezequiel Marañón cerramos este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos ya este segundo bloque en el que vamos a hablar de seguros de vida, y para ello estamos con Mario Bonazza, que es jefe comercial Cava de Sancor Seguros. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, contale al público, Mario, ¿cuál es la oferta que ustedes tienen hoy de seguros de vida? Bueno, a ver, el seguro de vida, sin lugar a dudas, cumple un rol cuasi social, ¿no? Muy importante dentro de la gama del seguro, y no está suficientemente abordado todavía, sobre todo por el consumidor final, ¿no? Es muy importante el asesoramiento, tener una red amplia de asesoramiento, y como digo yo, a veces se trata de ese tipo de coberturas que la gente necesita, pero no está del todo claro o no sabe que lo necesita. Habitualmente la gente sabe que tiene que comprar el seguro del auto, sabe que está bueno tener un seguro para el hogar, pero no tanto pensando en su propio bienestar, en su propia salud, y fundamentalmente en un país como el argentino, ¿no? Con tantos vaivenes económicos y con tantos problemas que a veces suceden en la economía, pensando en el largo plazo, es fundamental también tenerlo como instrumento de ahorro. Hoy en día los seguros de vida ya no solo cumplen un rol de dar la cobertura, digamos, ante un fallecimiento, ante una enfermedad grave que genere una incapacidad, sino también sirven como un instrumento de ahorro, lo cual posibilita que las personas puedan pensar en un retiro mucho más digno que la simple jubilación del día de mañana, ¿no? Es realmente importante ese punto. Sí, ¿para qué tipo de clientes vos considerás que es cada tipo de seguro, ¿no? Porque hay por ahí, para algún tipo de cliente es el seguro de vida puro y para otro tipo de cliente el seguro de vida con ahorro, ¿no? Sí, a ver, hoy en día yo creo que es bueno tener un mix. Nosotros en nuestra compañía tratamos de tener productos que sean abarcativos para todo tipo de clientes, que por supuesto que tengan la posibilidad de tener un ahorro mínimo mensual, pero no tenemos grandes protocolos de ingreso a nuestras coberturas, es decir, que con pequeños ahorros que puedas destinar a este tipo de coberturas podés tener un seguro de vida que justamente asegura tu vida o una posible incapacidad y le da un resguardo patrimonial a tu familia, pero también te da la posibilidad de ir ahorrando como para poder tener el día de mañana
una vida pasiva mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Qué cuestiones, Mario, nos queda un minuto, son importantes para tener en cuenta al momento de contratar un seguro de vida para acertar, ¿no? Claro. En la contratación del producto que uno necesita, ¿no? Bueno, eso lo importante, lo fundamental en esto es tratar principalmente de asesorarse, es decir, de contactar a un productor asesor de seguro, un profesional que pueda, conociendo a la persona, conociéndonos a uno mismo, tratar de darnos un producto a medida. Lo interesante de este tipo de coberturas es que pueden amoldarse a la necesidad de cada una de las personas. En el caso nuestro, además, trabajamos con adicionales, como por ejemplo seguros de salud, que se complementan perfectamente con el seguro de vida y que le da aún mayor tangibilidad, ¿no?, al seguro, porque también está cubriendo algunas afecciones de salud o también podés obtener beneficios como telemedicina y todo este tipo de cuestiones que hoy están muy de moda y que son muy necesarias. Así que lo fundamental, me parece, es tratar de darse el tiempo a tener una entrevista personal, particular, con un profesional, con un productor asesor de seguros matriculado y que pueda desarrollar el producto a medida para cada uno. Es muy importante acertar, ¿no?, con la suma asegurada, ¿no? Sumas aseguradas, eso depende de la edad de cada uno y fundamentalmente pensando en el ahorro, lo que cada uno puede aportar, porque después hay que tener todos los meses el ejercicio de saber que uno va haciendo ese aporte que no va a servir para el hoy, pero que sí va a ser muy importante para el día de mañana. Muy bien, Mario, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de vida. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Agustín Echevarne. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la compañía del economista Agustín Echevarne para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, el sábado pasado el presidente Javier Milei adelantó que en los próximos días va a enviar al Congreso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy trascendió que el organismo le daría a la Argentina 20.000 millones de dólares, una cifra mayor a la que se esperaba inicialmente, algo que tuvo un impacto positivo en los distintos activos argentinos. Agustín, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que le asignás a este acuerdo con el fondo para el programa económico del gobierno? Bueno, yo creo que es muy importante, lo veníamos diciendo, que iban a venir noticias positivas, porque esto sabíamos que iba a venir un acuerdo con el Fondo Monetario, se hablaba de 11.000 millones, yo decía que probablemente va a ser un poco más. No sé si van a ser 20.000 como están diciendo ahora, pero capaz que termina siendo un número intermedio, vamos a verlo cuando estén los números definitivos, pero con que sean 15.000 millones es una cifra enorme para la situación actual. Porque Argentina lo que requiere es terminar de resolver el problema del Banco Central. O sea, la tarea que ha hecho Toto Caputo es impresionante. Yo diría resolvió o saneó el 90% del balance del Banco Central en un año. Había recibido un desquicio total e hizo un avance formidable. Y ahora con esto le va a permitir
que es lo que vienen diciendo, van a recomprar unas deudas que tienen las letras que tiene colocadas el Tesoro en el Banco Central, y con eso terminar de solidificar el balance, pasar a tener reservas positivas, y por eso decía, en estas semanas se está diciendo que esta volatilidad que hemos visto era oportunidad de compra de bonos argentinos. Y creo que el riesgo país va a volver a una tendencia bajista, con lo cual los bonos van a ir, me parece a mí, van a recuperar una tendencia alcista, y te empieza a funcionar el círculo virtuoso, porque todo esto se basa en el superávit fiscal. El superávit fiscal te genera una múltiple cantidad de círculos virtuosos en la economía, que te permiten después bajar digamos, los impuestos, que a su vez te reaceleran la economía, a su vez eso te reacelera la recaudación y volvés a poder bajar nuevos impuestos, y ya estamos en ese círculo virtuoso. Hasta que al final le va a llegar, y por supuesto no a todos los sectores por igual, pero al final le llega también al bolsillo del consumidor, que es lo importante para reactivar la economía y a las inversiones. Bueno, la gran pregunta, ¿no?, que muchos nos hacemos y que muchos han relacionado, ¿no?, con el acuerdo con el fondo es qué va a pasar, ¿no?, con el cepo cambiario, ¿no?, si este acuerdo va a permitir la apertura del cepo, la eliminación del cepo cambiario. Bueno, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Viene de acuerdo con el fondo y después va a venir la salida del cepo. Ahora, el cepo es una múltiple cantidad de capas de una cebolla. Muchas de esas capas ya las sacamos. Entonces, lo que todo el mundo está esperando, bueno, ¿cuál es el momento en que vamos a tener libertad de cambios? Ese es el momento clave. Y yo creo que sí, que va a venir después del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuánto tiempo después? Y no lo sé, pero si es un trimestre después o 2 trimestres después, en retrospectiva, cuando miremos la formidable reforma que está haciendo la Argentina en estos años, y sea dentro de 4, 5, 6 años, da lo mismo. No va a cambiar mucho que sea un trimestre antes o un trimestre. Ahora estamos todos ansiosos, pero no va a cambiar demasiado. Para fin de año, lo ha dicho el presidente, vamos a tener un tipo de cambio ya libre, vamos a haber salido del cepo cambiario. ¿Te van a quedar algunas restricciones? Probablemente, porque en lo que tenés el stock y el flujo. El stock son, por ejemplo, los dividendos que no podías pagar de todos los años anteriores. Y tal vez para eso te van a dar unos plazos para poder hacerlos. Pero todo lo que es nuevo capital, eso va a ser sin restricciones. Y eso creo que va a ser, para mí, una luz verde para un montón de personas que están mirando la Argentina. Algunos están hoy en Argentina mirando las inversiones. Esta mañana estuvimos en Endeavor. Hay importantes capitalistas internacionales que están mirando e invirtiendo ya en Argentina. Pero va a haber una campana alargada que va a ser mucho más importante las inversiones en los próximos años. Es que sin duda, hasta que no se confirme, ¿no?, que hay una continuidad de este programa económico, este proceso económico, no van a llegar las grandes inversiones, ¿no? Bueno, ahí tenés y también hasta que se abra el cepo cambiario. Claro, ¿no? tenemos que tener varias cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario, la salida del cepo y las elecciones. Las elecciones va a ser otra parte, otra señal, si querés, positiva, porque va a haber los argentinos van a reafirmar el mandato al presidente Milei, habiendo pasado años difíciles, porque estamos en momentos todavía muy complicados. Hay mucha gente que tuvo que hacer su propio ajuste. Hablamos del ajuste del Estado, pero cuando vos eliminás una cantidad de subsidios, la gente tiene que reacomodar sus ingresos, porque ahora tiene que pagar más por la electricidad, por el gas, por el transporte, y eso implicó bajar otros gastos. Y ese ajuste es duro. Ahora, esa gente es la que más está apoyando al gobierno. Y en cambio encontrás mucho más discusiones y mucho más, a veces, negatividad en algunos empresarios y demás. Pero porque obviamente están también sufriendo. Pero sufriendo el reacomodamiento necesario que tenemos que tener los argentinos. Estamos todos revisando costos, en todos lados. Estamos todos revisando costos, todos tenemos que ser más eficientes. Eso es lo que te hace que la Argentina crezca en el largo plazo. Que todos estemos... Porque antes era muy fácil. Antes el Estado te prestaba a los empresarios al 30% anual cuando la inflación era el 60%. Te prestaban al 60% anual cuando la inflación era el 100% o el 120% o el 130%. Entonces te daban capital gratis. Y en cambio los que estaban mal eran los empleados. Hoy los salarios en dólares se duplicaron. En términos reales todavía no, porque el costo argentino subió. El siguiente paso es bajar el costo argentino, pero no por devaluar. Pues devaluar es bajar salarios, es bajar el costo argentino porque bajas impuestos, porque desregulás, porque las provincias bajan impuestos, porque los municipios bajan impuestos y porque las empresas invierten y empiezan a ser más eficientes y porque abrís la economía. Si haces todo eso, el costo argentino cae. Hablando justamente, ¿no?, de la posibilidad de una devaluación y del tema de la apertura del cepo cambiario, en los últimos días, en su último blog,
Domingo Cavallo advirtió, ¿no?, contra la posibilidad de una devaluación desestabilizante, ¿no? Se refirió a esa posibilidad y cuestionó, ¿no?, el uso de reservas, o en verdad de ingresos de divisas de las exportaciones para intervenir en la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. ¿Cuál es tu postura respecto a esta posición? El Mingo es un gigante, yo lo respeto mucho, pero creo que en este caso se equivoca, porque la gran diferencia que tuvo los gobiernos anteriores que tuvieron este tipo de problemas es que no tenían superávit fiscal. Cuando vos no tenés superávit fiscal, la deuda va creciendo y los problemas se van incrementando. Cuando tenés superávit fiscal, eso cambia. El paso del tiempo te soluciona los problemas y el paso del tiempo te permite seguir desregulando, te permite seguir bajando impuestos, porque recordemos que, así como yo lo respeto y lo quiero mucho... Es cierto que todavía existe, ¿no?, una brecha y todavía tenemos, ¿no?, cierta presión en el mercado libre, ¿no?, donde hoy uno ve, ¿no?, que... Por supuesto, pero los que apuestan a que el tipo de cambio se va a ir a 1.500 a finales, yo creo que la van a volver a pifiar. La pifiaron el año pasado, lo veníamos diciendo, creo que van a volver a equivocarse. Fíjate lo siguiente, cuando vienen las crisis, muchos aumentan impuestos. El propio Cavallo aumentó el IVA, aumentó después cuando en la segunda vez que vino, aumentó el impuesto al cheque. Siempre te dicen que es por un periodo... Aumentando el costo argentino, bajando la competitividad. Este es el primer gobierno que empieza a bajar impuestos. Si bien aumentó los impuestos inicialmente, ya los empezó a bajar. Ya tenés la eliminación, a fin del año pasado, eliminó el impuesto país, que es 1,5 puntos del PBI, o sea, de recaudación. Y sin embargo seguimos con superávit fiscal. Entonces está demostrando, además ahora empezó a bajar las retenciones, eliminó las retenciones a las economías regionales, empezó a bajar por ahora temporariamente a los principales cultivos, pero va a bajar las retenciones y yo apuesto que para el final del mandato va a eliminar las retenciones al campo y demás. Entonces estás en un gobierno que entiende el problema, tenés, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, un presidente que entiende el problema, porque el Mingo tenía que pelear contra todos los peronistas. Yo ganaba mucha plata porque cada vez que se peleaba el Mingo con el peronismo y amenazaba con renunciar, y después el Menem salía atrás, Mingo volvé y demás. Todos nos recordamos, los que vivimos, los que tenemos canas, nos acordamos de esa época. Ahora no, ahora es el presidente el que está impulsando a los ministros achiquen más el gasto público, mantengamos a rajatablas el superávit fiscal. O sea, es el mandato del presidente, el coraje y la voluntad de decir esto va a ser distinto. Esta vez Argentina cambió. Pero esto, por supuesto, hay gente que le va a llevar más tiempo comprender, otros lo entendieron antes, los que antes entendieron más plata ganaron, en el mercado me refiero, los que se demoren más y bueno, van a perder oportunidades. Y los que entiendan que esto es un tema fascinante van a comprender que, por ejemplo, el mercado inmobiliario argentino está regalado, tenés un montón de cosas acá cerca que... Tenemos que cerrar, ¿no? O sea, yo soy optimista, creo que esto va a cerrar bien. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Agustín Echevarne sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.